Bueno, gente, vamos a cambiar de tema. Y en este caso, me encontré el otro día que se había compartido muchísimo este video y dije, ¿por qué no proponérselo al equipo para hablar de este tema? Seguramente algunos lo conocerán a este influencer, otros no, por una cuestión de edad o de consumo de redes sociales. Pablito Castillo es un humorista que hace reír, la verdad, millones de personas en las redes sociales, porque en TikTok tiene 9 millones de seguidores, en Instagram tiene 6 o 7 millones de seguidores. Es mucha la gente que está detrás de los videos humorísticos que hace Pablito Castillo. Y a propósito de esto, dentro de los mensajes, entre comillas, graciosos o humorísticos que él sube, en los últimos días subió un video con un poco más de seriedad. Allí el video justo se ve con un cielo por ahí un poco más gris. Justo está él se ve en la imagen, ¿no?, del video un campo. Y en realidad, ¿qué es lo importante de este video? Da a conocer una situación que estuvo pasando en el último tiempo, da el testimonio de la verdad sobre su batalla contra la depresión. Y lo que me llamó la atención, más allá de lo que pueda estar pasando este muchacho, la cantidad de gente que ha compartido su video o que ha comentado estos videos diciendo, hey, a mí me pasó lo mismo, o me pasa lo mismo, estoy en una situación difícil, me está afectando a mi salud, empiezo a tener dolores en el cuerpo, me empiezan a salir manchas en la piel. O sea, ¿cuánto te puede afectar la depresión que quizá alguno esté pasando o que no sabe que tiene ese nombre la situación por la que atraviesa? Y dije, traigámoslo para compartirlo y hablar con un especialista. Y es así que llamamos a Ulises Loskin, psiquiatra, matrícula provincial 3351. Ulises, ¿cómo le va? Carla, Federico, el equipo de la 20 por aquí, buen día. Hola Carla, hola Federico, gracias por llamarme, saludos a ustedes, a toda la audiencia. No, al contrario. La producción que hace el trabajo por detrás siempre impecable. Gracias Ulises por atendernos. Bueno, y consultarle por esto, me llamó mucho la atención la cantidad de gente que decía, hey, yo estoy pasando por lo mismo, estoy triste, estoy mal, no sé qué me pasa, no sé cómo salir adelante. ¿Cómo lo ves vos al tema depresión? Lo digo en general de los argentinos, pero ¿cómo lo sentís vos? Mirá, la depresión, como todas las enfermedades o todos los trastornos o los padecimientos, para hablar de manera más correcta, de salud mental, para que vos te des una idea, afecta a más de 280 millones de personas en todo el mundo. O sea, tiene una prevalencia de casi un 4% de la población mundial, ¿sí? O sea, si uno la mira en esos términos, yo te digo, una prevalencia de un 4% no es mucho. Claro. En la Argentina la prevalencia más o menos es de aproximadamente un 5% de la población en la República Argentina, que no es una prevalencia elevada contrastado con, por ejemplo, otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, que pueden llegar hasta un 20%, o sea, si lo comparás justamente con otros padecimientos crónicos. Uh-huh. Por ahí lo que tiene justamente la depresión en relación a otras enfermedades crónicas de mayor prevalencia es cómo repercute en el total de la vida o en la calidad de vida en general, ¿sí? Las personas con depresión son personas que se encuentran ampliamente limitadas en todos los aspectos de su vida diaria. Y lo que me llamó mucho la atención cuando recibí el mensaje temprano de la producción, el tema de un video que se viralizó o un influencer o lo demás, y yo creo que eso es muy importante porque los influencers son parte de la cultura actual y pueden tener un lado positivo como visibilizar justamente temas de salud mental, pero hay que ser críticos, o sea, son personas muchas veces sin formación, vaya uno a saber qué otra cosa le está pasando, qué otras patologías puede o no tener, o qué hábitos tiene, y sobre todo hábitos en relación al uso de la tecnología. Bien. Está muy, pero muy comprobado que el mal uso de la tecnología en general, y en particular de los dispositivos digitales, produce padecimientos mentales, entre tantas otras cosas. O sea, a mí no me extrañaría que alguien que está todo el día, para darte pie a que me pregunte lo que quieras, ¿qué es lo que a mí no me extrañaría?
que alguien que está todo el día con un teléfono en la mano o con un dispositivo electrónico, de repente empieza a presentar estos síntomas. Claro, pero y Ulises, llevándolo más por ahí al digo, común de la gente, él también es común, pero digo, por ahí no está tan expuesto como pasa con este muchacho. ¿Cuáles serían los síntomas para entender de que quizá estamos atravesando una depresión? Él hablaba de, por ejemplo, de no quería salir de casa, no me quería juntar con gente, no tenía fuerza para hacer nada, no me gustaba físicamente yo, no encontraba, tampoco sentía como que no me quería. Bueno, y otros síntomas que ya ha contado, pero ¿qué es lo que se atraviesa con la depresión? ¿Qué sentimientos se tiene? Mira, a grandes rasgos, o sea, se pueden describir 3 grandes grupos de síntomas. Bien. Primero, un grupo de síntomas a nivel emocional, ¿no? Que es la tristeza, la pérdida de interés, la irritabilidad. Son las cuestiones más bien emocionales. Por otro lado, los síntomas cognitivos, que son justamente, por ejemplo, la dificultad para concentrarse, tomar decisiones, los pensamientos negativos, incluso las ideas de muerte o suicidio. ¿Sí? Y por otro lado los síntomas físicos, justamente como las alteraciones en el sueño, el cambio en el apetito, la fatiga, los dolores físicos. Pero eso ya es extremo, bueno, cuando son cambios físicos, no sé, que se te empieza a caer el cabello o que te salen manchas en la piel, eso ya porque es un nivel de depresión, no sé si se divide por niveles. No necesariamente hay niveles, si hay más o cuadros más leves y otros más moderados o más graves, pero pueden aparecer cualquiera, o sea, te pueden aparecer síntomas físicos sin que haya, por ejemplo, síntomas emocionales importantes o síntomas cognitivos importantes, o sea, pueden aparecer uno indefectiblemente, o sea, sin la necesidad de que estén los otros presentes. Ulises, ¿Sí? Decime, Federico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, para hablar también de este tema, ¿no? Y vos hablás de los síntomas, ¿no? Y probablemente de una persona que lo tiene sea difícil darse cuenta de eso, o no, quizás. A lo que voy es importante también, me imagino, el círculo, ¿no? El círculo que rodea, digo, sea familiar, de trabajo, de amigos, para ir viendo ciertas señales de decir, che, acá tenemos algo que no está bien. Sí, mirá, es eso, el círculo y el entorno es fundamental. Y es más difícil darse cuenta porque como la mente es algo que no vemos, o sea, yo te digo, bueno, no sé, me salió un grano en la pierna, lo voy a ver y quizás me ocupe. Pero bueno, como estas cosas pasan en la mente, uno no las ve y entonces les va retando importancia o las va solapando, ¿no? Y dice, bueno, no sé, o estoy cansado o perdí el interés por, no sé, porque estoy trabajando mucho. Claro. Y por ahí uno va solapando síntomas quizás de una depresión leve, prestándole importancia, y eso se va haciendo que el cuadro se agrave. ¿Sí? Eso pasa. Claro. Pero esto pasa por el acervo cultural que tenemos nosotros. Nuestro acervo cultural, y sobre todo el sudamericano en muy particular, que ha tenido muchísimas influencias de corrientes de psicología europea, todavía persisten en el error de separar mente, cerebro y cuerpo, ¿no? Cuando en realidad es todo lo mismo. Nosotros tenemos que educar sobre eso. A ver, no existe la mente sin el cerebro y no existe el cerebro sin un cuerpo, o sea, es todo lo mismo. Sí. Entonces, si yo siento que hay algo que no está bien en mis emociones, o hay algo que no está bien en cuanto a mi capacidad cognitiva o lo demás, eso va a tener una repercusión en mi cerebro orgánico en sí y en mi cuerpo orgánico en sí. Pero, de vuelta, esto tiene que ver es algo muy particular, muy cultural nuestro. Ahora, ¿sí? Perdón, Ulises, ahí hablamos un poco de las señales, ¿no? Cuando esto empieza a ocurrir, lo que nos ocurre en el cuerpo. Ahora, vos estás en el consultorio, ¿cuáles suelen ser esas causas que llevan, mucho trabajo, el estrés, estar mucho con la tecnología y salido de lo que pasa en la vida con la familia? ¿Qué cosas llevan a la depresión? Te sumo también esto, Fede. Hay, por ejemplo, hay mucha gente que, viéndolo desde afuera, dice, pero ¿qué problema de depresión va a tener esta muchacha, este muchacho? Si mira cómo le va, se compró tal cosa, hizo tal otra, tiene familia de tal manera, y uno viéndolo de afuera dice, ¿cómo le puede pasar? Bien, bueno, mirá, a ver, justamente, no hay una causa específica, ¿no? O sea, no existe el nexo clínico de la noxa lesión, o sea, no existe como una enfermedad bacteriana, o sea,
todos los trastornos mentales suelen ser multicausales y suelen tener que ver muchísimo que ver con el entorno. Eso es así. Por eso hay causas que son pura y exclusivamente endógenas, donde la depresión en sí aparece sin repercusiones o sin causas aparentes, o como decir, mira, qué problema va a tener y sin embargo se deprime. Bueno, esas son las causas bien endógenas que aparecen porque sí, porque hay algo que empieza a funcionar mal dentro de nuestro cerebro. Y hay causas que pueden tener más que ver con causas exógenas, ¿no? Por ejemplo, no sé, el fallecimiento de un familiar, una ruptura amorosa, algún conflictivo vincular o algo por el estilo, alguna situación económica. Esas son circunstancias que van a influir sin duda y pueden generar síntomas de tristeza, malestar o un montón de síntomas que van a ser compatibles con un cuadro depresivo y muchas veces no llegar a ser una depresión en sí, ¿bien? O sea, uno puede sentirse mal, puede estar triste, puede estar desganado, puede tener dificultades en la concentración y eso no ser una depresión o sí. Perfecto. De ahí justamente la importancia de la consulta con el especialista para que ver si realmente es o no un trastorno depresivo. Bien. ¿Sí? A eso voy, Ulises, antes que me quede sin tiempo. ¿Cómo Bien. Se puede tratar? ¿Cómo se trabaja esto? Es fundamental la consulta con el especialista y por supuesto la psicoterapia y en algunos casos se requiere el uso o no de medicamentos. Pero si vos me permitís, Carla, ¿sí? Yo iría un poquito hacia lo que motivó toda la charla esta, ¿no? ¿Qué le pasa a estas personas que son creadores de contenido, influencers o lo demás? Son personas que están muy pendientes de la aprobación constante, ¿sí? Y eso genera un circuito dentro de nuestro cerebro donde hay unos niveles de dopamina, que es un neurotransmisor muy elevado, ¿sí? Cuando por alguna u otra circunstancia dejamos de recibir esta aprobación o esta atención constante, esos niveles de dopamina bajan y eso genera una sensación de malestar muy pero muy grande. Bien, esto es lo que nos pasa justamente en todos los trastornos estos adictivos que generan el clickbait o la necesidad constante de estar haciendo scrolling o pasando la pantalla o lo demás, buscando un estímulo repetitivo y de alta intensidad. Bien, entonces todas estas personas que son o se autodenominan influencers o creadores de contenido y lo demás, tienen un cerebro que funciona de una manera que está muy lejano de ser algo saludable, para Total. Decirlo de alguna manera. Sí, sí, es como si fuese un adolescente eterno, viste que cuando estás en la adolescencia uno trata de buscar todo el tiempo la aprobación de los demás, de que es capaz, de que lo puede, de que es como un adolescente eterno, pienso, lo comparo. Sí, con el agravante de la amplificación. Exacto. En persona uno se puede vincular a lo sumo con 10, 15, 20 personas. Claro. Estas personas dicen, como decía ahí en el video que yo lo vi, ya no, tengo miles de seguidores. ¿Qué es miles de seguidores? O sea, no es nada. Cuando realmente se da cuenta que eso no es nada, ahí aparece la sensación de malestar, ¿sí? Seguro. O sea, son existencias vacías en sí, ¿bien? O con un apego superficial a las cosas. Total, ¿sí? Total. Ulises, como siempre, un placer poder charlar con usted. Por favor, un gusto y lo que necesiten acá estoy. ¿Sí? Gracias. Ulises Loskin, psiquiatra, matrícula provincial 3351.